Queridos amigos de Oriente 20, acá nos tenemos con un gran honor porque tenemos al director de Data Análisis, el señor José Gil, quien visita la ciudad de Maturín para que nos cuente un poco sobre lo que será el foro Proyecciones Económicas, Políticas y Sociales de mayo 2016. Cuéntenos qué pretenden atacar con este foro. Bueno, mira, con mucho gusto, estoy acá invitado por Monagas Cuentas, es un placer, siempre me invitan de vez en cuando a comentar sobre la situación económica, política y social nacional. Vamos a considerar en la mañana de hoy, vamos a analizar los diferentes escenarios que se presentan para la Venezuela en el futuro, escenarios todos muy trascendentes, porque pueden pasar cosas muy buenas y pueden pasar cosas malas. Cosas poco atractivas para por lo menos la gran mayoría de la población, de acuerdo con las encuestas. También vamos a analizar encuestas como parte que fundamente pues, los argumentos de estos escenarios. Y en la tarde, dado que lo macroeconómico, el gran ambiente político le queda tan lejos al ciudadano por la escasa capacidad de participación y las escasas posibilidades de participación, de ser escuchado que tiene el ciudadano y los diferentes sectores, en la tarde vamos a hacer algo complementario muy interesante, que es cómo podemos empoderarnos alrededor de nuestras organizaciones, sea una empresa, sea un sindicato, sea una iglesia, etcétera. Cómo podemos empoderarnos nosotros mismos, ampliando nuestro radio de acción y de influencia, buscando identificar cuáles son los actores relacionados con esas organizaciones, qué espera la organización de su entorno y esos sectores interesados en ella, qué esperan de esa organización. Por ejemplo, ¿qué espera el trabajador de la empresa y qué espera la empresa del trabajador? ¿Qué espera la empresa del consumidor y qué espera el consumidor de la empresa o del ente regulador? Entonces, a través de ese fortalecimiento de esas relaciones, nosotros podemos tener mucho más capacidad de influencia que la que tenemos hoy en día para, inclusive, poder ser escuchados por los gobiernos y poder aspirar a una situación mucho más democrática, mucho más sostenible y sustentable en el tiempo. Ahora, según los estudios que han realizado con una diversas encuestas, se ha cuestionado siempre el tema del modelo político. La oposición dice que es un modelo errado, pero el oficialismo dice que simplemente el modelo falló. Entonces, según las encuestas que ustedes han realizado, ¿qué modelo? O sea, ¿falló o es errado? El modelo siempre ha fallado. Y estos señores, inclusive algunos de ellos se empeñaron en decir que los experimentos comunistas, socialistas extremos anteriores, como el de la ex Unión Soviética o el de la China de Mao o el de Europa Oriental, el concepto era bueno. Lo que pasa es que los dirigentes de esos diversos experimentos no los habían sabido manejar, pero que los dirigentes del Partido Socialista Unido Venezolano, los dirigentes del chavismo, eran tan preparados y tenían una serie de fórmulas distintas que eso sí iba a funcionar en Venezuela. Es decir, aquellos otros experimentos estaban manejados por unos idiotas, pero estos señores del PSV venezolano son muy inteligentes y ellos iban a montar un experimento comunista que sí iba a ser inclusive mejor que el de Fidel Castro, que ya eventualmente después de esas palabras mismo ya se está cayendo también. Entonces, no es que el experimento falló, es que nunca ha tenido éxito. Y ahora, la única diferencia que tenían, o la ayudita que tenían los dirigentes de este experimento comunista chavista venezolano, el único añadido y la gran diferencia no era la inteligencia, ni un mejor modelo, ni una mejor estrategia, era el petróleo. Ahora resulta que el precio del petróleo se cayó y se le vio la costura de que esto no funciona si no tienes un chorro enorme de dinero con que taparle el hambre al pueblo, hambre que creaste desmantelando a la empresa privada. Ahora, el día de ayer el Fondo Monetario Internacional decretó o dijo que la inflación podría llegar a más de 3.000% si sigue Maduro en el poder. ¿Qué panorama se tiene eso para las encuestas, según Data Análisis, según lo que ha dicho el público en general? Bueno, al público no se le puede presentar por cuál es su estimación no se le puede preguntar por cuál es su estimación sobre el nivel de inflación, porque el público no sabe calcular esas cosas. Y calcular que es 3.000, que es 500, que es 700, que es 8.000, es también un poquito aventurado del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? Pudiera ser 8.000. Y para una persona que no tiene dinero,
que no tiene trabajo, la inflación es infinita, porque a ningún precio va a comer. Entonces, para él ya eso es completamente irrelevante, y obviamente que hay gente que sí no puede comer porque el dinero no le alcanza o no lo tiene. Entonces, yo creo que lo que simplemente estamos viendo no es solamente ver un indicador como la inflación, sino ver indicadores del descontento de la población venezolana frente a una situación que se hizo insostenible, porque se les cayó el comodín, que era el precio del petróleo. Es más, yo creo que si ya el precio del petróleo repuntara, yo creo que ya la gente está lo suficientemente avisada y clara como para que de todas maneras, por ejemplo, si hay un revocatorio, le revoquen el mandato a Maduro y que no quieran votar por una oferta socialista. Por ejemplo, el 92,5% de los venezolanos señala que cree que la situación del país es negativa. Y de ese 95%, unos 50 puntos son muy mala la situación. Okay, las otras son malas o regular hacia malas. Un 73% rechaza la labor de Maduro. Un 70% dice que Maduro debe terminar su mandato en el año 2016, sea por renuncia y presión de calle o sea por un revocatorio. Solamente el 29% dice que debe terminar su mandato o ser reelecto en el 2019. Y un 60% dice que votaría a favor de que Maduro salga en un revocatorio. Entonces, mira, estos son señales de descontento muy serias. Y por otro lado, ¿cuáles son las bases del contento? Una inflación que ya en 5 meses de lo que va del año llegó a 189%. Tienes a un 82% de desabastecimiento, de escasez de alimentos, y la incredulidad, la desconfianza hacia ese gobierno ya son demasiado grandes para un 70% de la población. Entonces fíjate que la mayoría de las mediciones que tú haces terminan orbitando alrededor de un 70-30. Maduro se va, Maduro no me gusta, lo que le queda de identificación partidista al PSV es 22%, lo que le queda de autodefinición política chavista es 24%. Entonces esto se gastó, el matrimonio echó a perder. Entonces, desafortunadamente no aprovechó el gobierno a tiempo las señales que se le estaban prendiendo. Bueno, amigos, fueron las palabras del director de Data Análisis, el señor José Gil, que se encuentra de visita en la ciudad de Maturín. Reportó para ustedes Héctor Lanz.